Ahora resolvemos el siguiente ejemplo, también estudiando mezclas de gases ideales. El siguiente problema dice lo siguiente. Se mezclan dos corrientes de flujo. Una corriente de 5 moles es de nitrógeno puro a 1 bar y 25 grados centígrados. Y la otra es aire con 10 moles a 1 bar y 50 grados centígrados. La corriente que sale del mezclador se encuentra a 2.5 bar y 70 grados centígrados. Calcular el cambio de entalpía y entropía del proceso. Vamos a darle solución a este problema. Primeramente lo que hacemos es representar en un pequeño esquema un diagrama de bloques del proceso. En esta corriente, que le llamaremos corriente A, corresponde a la del nitrógeno puro, donde consta de 5 moles de este componente a 1 bar y 25 grados centígrados. La corriente B es aire, la cual está formada por 10 moles de aire, recordando que el aire tiene oxígeno y nitrógeno en una proporción molar de acuerdo a 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Esta corriente se encuentra a 1 bar y 50 grados centígrados. Estas dos corrientes se mezclan para tener una corriente que la denotaremos C, formada más bien por esta mezcla en cantidad o en número de moles, y se encuentra a 2.5 bar y 70 grados centígrados. Esta corriente contiene oxígeno y nitrógeno en un % mol que desconocemos porque se mezclan, y esta parte la tendremos también que resolver. Nos piden entonces evaluar el cambio de entalpía y de entropía de este proceso de mezclado. Como las presiones de las corrientes, en este caso la presión en la corriente A, en la corriente B y C, veamos que todas son menores a 4 bar. Por lo tanto, el sistema lo podemos considerar como una mezcla de gases ideales. Para resolver este problema, que ya se ve un poco más complicado, una vez que las corrientes que están involucradas, que entran y la que sale, todas están a diferentes condiciones, tanto de composición como de temperatura y presión. Y eso hace que nuestro sistema en estudio se vuelva complejo, aunque sea formado o considerado como gases ideales. En mi experiencia, sugiero resolver este problema diferente al ejemplo 1 y estableceremos un estado de referencia. Ya habíamos comentado esto, de hecho lo hemos utilizado y lo utilizamos para evaluar cambio en las propiedades de un sistema formado por un componente. Establecer un estado de referencia. El estado de referencia va a estar a 1 bar y 25 grados centígrados y estará formado por gases ideales a la composición de cada corriente. Vean que cada corriente tiene una composición distinta. Por eso se establece como estado de referencia la composición de la fase en estudio. Entonces etiquetaremos a las condiciones del estado de referencia con subíndice ref. Por lo tanto, Pref es igual a 1 bar y Tref es igual a 25 grados centígrados y su equivalente en Kelvin. Además, tomaremos la siguiente notación. El subíndice 1 será para el oxígeno y el subíndice 2 para el nitrógeno.
Lo que vamos a hacer entonces es anotar como resumen las condiciones de operación, en este caso de temperatura y presión de cada corriente. La presión y la temperatura en la corriente A son 21 bar y 25 grados centígrados respectivamente. Presión B y temperatura B, 1 bar y 50 grados centígrados. Y la presión en la corriente C y la temperatura son 2.5 bar y 70 grados centígrados. Las composiciones de cada corriente las etiquetaremos de acuerdo a la siguiente nomenclatura. La composición del componente 1 en la corriente A es igual a 0, recordando que solamente existe nitrógeno, por lo tanto su composición, que sería X con subíndice 2 en la corriente A, va a ser 1, mientras que para la corriente B es la composición que corresponde al aire, en este caso X del componente 1, que es oxígeno, en la corriente B es igual a 0.21, mientras que para el componente 2 en esta misma corriente es 0.79. Nos faltaría entonces determinar la composición de la corriente C, que es la corriente de salida de esta operación de mezcla. Para ello vamos a hacer primeramente un balance de materia total que establece que las corrientes que entran, A más B, deben de ser igual o debe de ser igual a la corriente que sale. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. De aquí despejamos C y sustituimos, bueno, más bien ya está despejado, o no hay que despejarlo. C es igual a A más B y nos da un valor de 15 moles. De un balance de materia de componente, que en este caso va a ser oxígeno, que es el componente 1, el balance de materia del componente 1 nos quedaría de la siguiente manera. A por X1 en A más B por X1 en B va a ser igual a C por X1 en C. Vean que el oxígeno es el componente 1. Además, en la corriente A, X1 de este componente, ya lo habíamos anotado aquí, es igual a 0. Por tanto, el término que aparece aquí es igual a 0. De la expresión que resulta, despejamos la composición de este componente oxígeno, que es su índice 1, en la corriente C. Nos queda de esta manera. Sustituimos valores numéricos y el valor calculado de la composición del componente 1 en la corriente C es de 0.14. Además, la composición en 2, o más bien la composición del componente 2 en la corriente C, va a ser igual a 1 menos el que acabamos de determinar del componente 1. Entonces nos queda igual a 0.86. Hasta este momento hemos ya calculado por balance de materia en % mol la composición de la corriente C. De hecho, la necesitamos una vez que para calcular los cambios tanto de entalpía como de entropía se requiere de la composición. Vamos entonces a realizar los balances para la entalpía y la entropía. Recordando que vamos a utilizar el estado de referencia que hemos establecido. 25 grados centígrados, 1 bar de presión y las fracciones molares de la corriente respectiva. En este diagrama estamos representando de manera general el estado de referencia y estamos representando el estado real a la temperatura T, a la presión P y a las composiciones X, Y. Vean que
Para llevar a cabo este proceso, vamos a, primeramente, partir del estado de referencia. Lo que hacemos es seguir esta ruta para llevarlo ahora como gas ideal a la temperatura y presión del sistema, a las composiciones de esta corriente. Después de tenerlo como gas ideal a la temperatura y presión del sistema, hay que llevarlo al estado real, a la temperatura y presión del sistema, también a la composición de la corriente. Veamos que entonces tendríamos dos etapas. La primera etapa corresponde del estado de referencia como gas ideal a la temperatura y presión del estado real, para posteriormente este gas llevarlo al estado real del sistema. Veamos qué cambios están involucrados en esta trayectoria de cálculo. Veamos que el delta H y el delta S del estado de referencia a gas ideal a la temperatura y presión del sistema están dadas por estas expresiones. Primero, el cambio de entalpía tendrá que ser la integral de T de referencia a la temperatura T por el delta Cp de la mezcla como gas ideal, por la derivada de T. ¿Por qué es gas ideal aquí? Porque vean, es del estado de referencia que es gas ideal a temperatura y presión. Entonces, con esta expresión determinamos este delta H. Seguido, ahora de llevarlo como gas ideal a T y P al estado real. Vean que el cambio de entalpía será entonces desde el gas ideal a la temperatura T y presión P hasta la temperatura y presión del estado real, que va a ser igual por definición a la entalpía final, que es la entalpía evaluada a la temperatura y presión del fluido real menos la del gas ideal a las mismas condiciones. Si recordamos, esta es exactamente la definición de propiedad residual. Por tanto, será la entalpía residual a la temperatura y presión del sistema. Hacemos lo mismo para la entropía. El primer cálculo es el cambio de entropía del estado de referencia al gas ideal a la temperatura y presión del sistema, es decir, de este punto a este punto. Va a ser igual, vean que todo es para gas ideal, a la integral de la temperatura de referencia a la temperatura T del sistema por el delta Cp de la mezcla de gases ideales de T entre T menos R logaritmo natural de la presión del estado de referencia a la presión P del sistema, menos el término R por la sumatoria de xi logaritmo natural de xi. Vean que son las que se han establecido o corresponden a la corriente a la cual se va a calcular su delta H. Esta parte corresponde a lo que antes vimos para la entropía de gases ideales. Ahora, ¿qué pasa? Vamos ya hasta este punto, tendríamos que evaluar ahora el cambio de entropía de ir de gas ideal al estado real a la misma temperatura. De hecho, aquí lo estamos anotando, que sería el cambio de entropía, gas ideal a gas real o estado real a la temperatura y presión del sistema, que por definición será igual a la entropía a la temperatura y presión del sistema real menos la misma como gas ideal. Recordando, también este término corresponde a la definición de entropía residual a la temperatura y presión del sistema. Por tanto, si queremos evaluar el delta H de cualquier corriente, desde el estado de referencia hasta el estado de gas
o fluido real será entonces, bajo esta trayectoria que estamos considerando, como la suma de los términos de estas dos trayectorias. Es decir, que este delta H de la corriente va a ser igual al delta H del estado de referencia hasta el estado real. Y va a ser igual a el delta de H del estado de referencia a gas ideal a la temperatura y presión, que corresponde a esta primera trayectoria, más el delta H de gas ideal a la temperatura y presión del sistema hasta el estado real a la temperatura y presión del sistema, que corresponde a esta segunda etapa. De la misma manera, el cambio de entropía de esta corriente será la suma de los cambios asociados en las dos etapas. De tal manera que emplearemos estas expresiones para calcular los o las entalpías de las corrientes. Por ejemplo, empezaremos para la corriente A. La corriente A, si recordamos, está formada por nitrógeno puro, 5 moles a 1 bar y 25 grados centígrados. De tal manera que, vean, si dibujamos la trayectoria de el estado de referencia que hemos establecido a el punto A, que corresponde exactamente a la condición de esta corriente, está representada en este esquema. Veamos, el estado de referencia es a 25 grados y 1 bar. Para el caso de la corriente A, la composición es que el nitrógeno es puro, es decir, que la composición para X2 en la corriente A es igual a 1. Y esto va a ser para toda esta trayectoria. Entonces, de este estado de referencia vamos a llevarlo a gas ideal a las condiciones de temperatura y presión en la corriente A, que son 25 grados centígrados y 1 bar. Una vez que estamos aquí, la llevamos al estado real. En este caso, el estado real sigue siendo gas ideal porque es 1 bar y 25 grados centígrados. De tal manera que el estado real es exactamente igual a la condición de gas ideal a la temperatura y presión del sistema de la corriente A. Por tanto, se simplifica a solamente ir del estado de referencia al estado de gas ideal a 25 y 1 bar. Pero veamos qué es lo que pasa con los cambios de entalpía y entropía para esta trayectoria. Aquí la estamos representando. El cambio de entalpía de la corriente A, y le hablamos cambio porque es del estado de referencia a las condiciones de esta corriente, que va a ser igual al delta H del estado de referencia al estado A como gas ideal, porque esa es la condición real, que va a ser igual, ya vimos antes, a la integral de T de referencia hasta TA del delta Cp de la mezcla de la corriente A. Aquí me equivoqué. Aquí no es de la corriente B. Aquí es de la corriente A. Solamente vamos a tener ese cuidado. Por aquí me equivoqué. Entonces, si nosotros introducimos los valores de T de referencia, que es 25 grados, y T o la temperatura A de 25 grados centígrados, esta integral, como tiene los mismos límites superior e inferior, entonces es igual a 0. Para la entropía de esta corriente va a ser igual al cambio de entropía del estado de referencia al punto A como gas ideal. También será la T de referencia hasta TA del delta Cp
de la corriente A, aquí me equivoqué, por dt entre t, menos R, logaritmo natural de la presión en esta corriente entre la presión del estado de referencia. Pero resulta que la presión es exactamente la misma, de tal manera que este término 1 entre 1 es 1 y el logaritmo natural es 0. Además, también las temperaturas son las mismas, por tanto esta integral también es 0. Lo que resulta entonces es que sería entonces aquí el valor de R, de hecho me faltó anotarlo aquí, el valor de R, que es este, multiplicará a este término. ¿Por qué nada más aparece x2 logaritmo natural de x2? Debería de ser una suma, pero si recordamos, para esta corriente también estaría x1 logaritmo natural de x1, pero vale 0. Entonces, solamente queda menos x2 logaritmo natural de x2, pero resulta que el logaritmo natural de x2, que vale la unidad para la corriente A, es 0, y 0 por 1 pues también nos da 0. De tal manera que, aquí aparecen estos cálculos, el cambio de entropía de la corriente A es igual a 0. Ahora, aquí aparecen, y que lo vamos a utilizar para los demás cambios de las demás corrientes de estas propiedades, solamente recordamos que el Cp tiene esta funcionalidad con la temperatura y escrita como un delta de Cp tiene esta expresión. Este delta de Cp se tiene que evaluar a las composiciones de cada corriente. Vean que para la corriente A no fue necesario calcular todo esto una vez que el estado de referencia fue exactamente igual al estado de la corriente A y las propiedades se hicieron 0. Recordando también, y ya habíamos empleado estas constantes A, B, C y D para el Cp tanto del oxígeno como de nitrógeno. Son exactamente las mismas que antes utilizamos en el ejemplo 1 de mezcla de gases ideales. Recordando que la temperatura en esta expresión del Cp en función de T está en Kelvin, la constante R que vamos a utilizar, bueno, dependiendo de qué es lo que estamos evaluando, en este caso, como estamos evaluando entalpía y entropía, vamos a utilizar el valor de Joule sobre mol Kelvin. Bueno, entonces, en conclusión, los cambios de entalpía y entropía para la corriente A partir del estado de referencia que hemos establecido hasta las condiciones de la corriente A son 0. Ahora vamos a ver qué pasa con la corriente B. Recordando que para la corriente B, la composición del componente 1, que es oxígeno, en esta corriente B es 0.21, mientras que para el nitrógeno, que es su índice 2, es 0.79. Nuevamente dibujamos la trayectoria que va del estado de referencia, lo llevamos a gas ideal, a las condiciones de temperatura y presión del sistema. Vean que para la corriente B es 1 bar y 50 grados centígrados. Después lo llevamos de gas ideal a gas real. Pero resulta ser que la condición de gas real es el gas ideal. Por tanto, de ir de este punto a este otro, las propiedades o los cambios son iguales a 0. Por tanto, la entalpía residual para esta trayectoria, o más bien para ir de este punto a este otro, como son gases ideales, pues es 0. Tanto para la entalpía residual como para la entropía. Es decir, que se simplifica el cálculo solamente a llevar del estado de referencia
a la condición del gas ideal a 1 bar y 50 grados centígrados, porque esta es la condición real. ¿A qué composiciones? A las que hemos establecido. Entonces, lo que hacemos es calcular, como antes hicimos para la corriente A, el cambio de entalpía de esta corriente, que va a ser igual al delta H del estado de referencia hasta las condiciones de la corriente B como gas ideal. ¿Qué será esta integral? Vean que el delta Cp de la mezcla es a la composición de la corriente B. Este delta Cp de mezcla en términos de la temperatura nos queda de esta manera. Aquí tendríamos que evaluar cada delta, en este caso A, de la mezcla en la corriente B, más las demás constantes o deltas que aparecen aquí. Por ejemplo, el delta A de la mezcla en la corriente B va a ser igual a esta sumatoria. Si lo hacemos para los dos componentes, nos queda de esta manera. Sustituyendo valores, nos queda 0.21, que es la composición del oxígeno en la corriente B, por el valor de su AI, más la composición del nitrógeno, que es 0.79 para esta corriente, por también su AI, que es de 3.28. Desarrollando el cálculo nos queda 3.35539. Lo hacemos también para el delta B, delta C y delta D de esta corriente. Realizando entonces cálculos, introduciendo los valores numéricos en esta expresión para cada uno de los coeficientes del Cp en función de la temperatura y desarrollando la integral, resolviendo numéricamente nos da un valor para el delta B o el delta HB de 731.06 joules sobre mol. Ahora hacemos el cálculo también para el cálculo de la entropía, en este caso de la corriente B, que va a contener los mismos términos que antes hicimos para la corriente A, solo que ahora el delta Cp es a las composiciones de la corriente B, y ahora es de la temperatura de referencia a la temperatura B, menos R, logaritmo natural, ahora es la presión B entre la presión del estado de referencia, menos R por esta sumatoria de composiciones para esta corriente B. Lo que hacemos entonces es sustituir numéricamente los valores de cada una de las variables. Entonces, realizando cálculos numéricos que ustedes van a checar más detalladamente, el cambio de entropía para la corriente B nos da un valor de 6.628 joules sobre mol por Kelvin. Ahora hacemos para la corriente C de manera similar. Anotamos la composición y vamos del estado de referencia llevándolo a gas ideal, a la temperatura y presión del sistema hasta las condiciones reales. Pero las condiciones reales son de gas ideal a las mismas condiciones de temperatura y presión reales. Por tanto, estos cambios son cero, es decir, que la entalpía residual y la entropía residual, para llevarlo de este punto al punto C, son cero. Y se simplifica entonces a calcular estos cambios de llevarlo del estado de referencia a gas ideal a 2.5 bar y 70 grados centígrados. Calculando entonces la entalpía de la corriente C, que es un cambio porque la estamos midiendo desde el estado de referencia, va a ser igual al cambio de entalpía del estado de referencia hasta el estado de la corriente como gas ideal, porque se encuentra a 2.5 bar y 70 grados centígrados.
De acuerdo a lo que antes vimos, va a ser la integral de T de referencia hasta la temperatura de la corriente C por el delta Cp de la mezcla a las condiciones de la corriente C por la derivada de la temperatura. Si el cambio, o más bien el delta Cp de la mezcla en términos de la temperatura, la sustituimos tal y como está aquí, tendríamos que evaluar entonces los deltas A, B, C y D de acuerdo a la expresión o a las expresiones que hemos utilizado. De tal manera que si desarrollamos esta sumatoria, nos quedaría entonces la composición del componente 1, que es el oxígeno de la corriente C, por su A1 o por su A del componente 1 más para el componente 2. Si sustituimos las composiciones, en este caso punto 14 para X1 y punto 86 para X2 y los respectivos valores de las AI, nos da un valor para el delta A de la mezcla para la corriente C de 3.33026. Estos serían los valores respectivos para las demás constantes de la ecuación para el delta Cp de esta corriente en función de la temperatura. Si desarrollamos esta integral y sustituimos valores numéricos de las variables, determinamos este valor del cambio de entalpía de la corriente C igual a 1316.586 joules sobre mol para la corriente C. De la misma manera que hicimos antes, pero ahora para esta corriente, el cambio de entropía va a ser igual al cambio de entropía del estado de referencia hasta la condición de la corriente C, y como está a 2.5 bar, pues es de gas ideal. Hacemos lo propio, como antes hicimos, el cálculo de el cambio de entropía, función o un término como función de la temperatura, como función de la presión y de las composiciones. Sustituyendo valores entonces, nos queda un valor para el cambio de la entropía de la corriente C igual a menos 0.139 joules sobre mol Kelvin. Ustedes harán el ejercicio para que una vez sustituyendo los valores numéricos y también evaluado esta integral, lleguen a este resultado. Ahora, al momento ya tendríamos los tres cambios de tanto entalpía como entropía de las tres corrientes a partir del estado de referencia que hemos establecido. Ahora resulta que el cambio de entropía del proceso, y es un cambio de entropía y de entalpía total, para el caso de la entalpía va a ser igual a el número de moles de la corriente C por su cambio de entalpía, que sería la propiedad al final del proceso menos las correspondientes a cada una de las corrientes de entrada, que serían las iniciales. De tal manera que si sustituimos el número de moles de la corriente C, que es igual a 15, por el cambio de entalpía de esta corriente, menos el número de moles de la corriente B por su cambio de entalpía, menos el número de moles de la corriente A por su cambio de entalpía. Nos da un valor para el cambio de entalpía del proceso total, nos da un valor de 12.438.188 joules. Mientras que para la entropía o cambio de entropía del proceso será la corriente o el cambio de entalpía final menos iniciales. En este caso es la corriente de productos menos
la corriente o las corrientes que se mezclan. Si sustituimos los valores para NC, el delta SC menos las demás, de acuerdo a lo que hemos evaluado, numéricamente nos da un valor para este cambio de entropía del proceso igual a menos 68.357 joules sobre Kelvin. Entonces, hemos aprendido al momento cómo evaluar los cambios de entalpía y de entropía de un proceso donde tendremos o podemos tener múltiples corrientes en el proceso. Para el cambio de la propiedad del proceso van a ser las propiedades de las corrientes de salida menos las propiedades de las corrientes de entrada, tal y como hemos aprendido al desarrollar este ejemplo.